Dios les bendiga, hermanas. Gracias a Dios por este día. Hoy, sábado 30 de marzo, se termina otro mes también. Y gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir pequeñas frases, pensamientos acerca de Él, ¿verdad? Gracias por cada uno de ustedes también. Y estábamos con el versículo en memoria de Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, este es nuestro versículo. Si no alcanzaron a memorizarlo, podemos memorizarlos todavía, ¿no? Y su palabra es fiel siempre hacia cada uno de nosotros. Entonces, hermanas, estuvimos viendo en la clase anterior acerca de Dios, ¿verdad? Y literalmente vemos la palabra de Dios, pero en este caso de Él, ¿verdad? De que Él es uno, uno, y ya sabemos en sí de la Trinidad, uno, tres personas en uno, pero en sí vimos en este caso Dios es uno, y hoy vamos a ver Dios es tres también, pero uno, y veíamos, ¿verdad? Que en los versículos que leíamos decían que no hay otro Dios, que solamente es uno, y a Él debemos adorarle y honrarle. Ese es el conocimiento que debemos tener acerca de Él. Y hoy, ¿verdad? Vamos a ver también acerca de Dios es uno y tres. Y un poquito, ¿verdad?, que podemos resaltar en esta clase es, dice, la palabra Trinidad proviene del latín trinitas, que significa tres en uno. La Biblia afirma que el único Dios verdadero existe como una Trinidad. ¿Y cuáles son esas? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres personas distintas que pueden ser distinguidas entre sí y aún así comparten la misma naturaleza o esencia divina, ¿verdad? Es la única persona. Veíamos también el ejemplo, ¿verdad?, de Adán y Eva, ¿verdad? Veíamos el ejemplo de ellos. Dios los creó, los hizo cuando ya se unieron una sola carne, ¿verdad? Pero sabemos que Adán, en este caso, tenía sus propios pensamientos, Eva tenía sus propios pensamientos. Claro que los dos tenían que en uno ir a la obediencia a Cristo, pero personas, claro, dos en uno, en este caso hablando de Adán y Eva. Pero hermanos, aquí el mensaje del día de hoy es que ellos son, ¿verdad?, tres en una persona, pero esas tres personas comparten, tienen el mismo pensamiento, el mismo ideal, ¿verdad? No, como muchos que tendrán su esposo, ¿verdad? Tenemos nuestro esposo y viene con algo y pues, no, amor, esto no puede ser así, puede ser tal vez de esta manera, está bien lo que estás diciendo, podemos llegar a compartir esa opinión, y si no, pues podemos decir no, en este caso, no, eso no es así, sino decir, podría ser así, mejor, ¿qué te parece? Ok, otra vez llegamos a esa unidad, a esa comprensión de la idea. Pero acá dice, comparten la misma naturaleza o esencia divina, no está separado, ¿verdad? Sino que en este caso la Trinidad está en su relación entre sí, en un compañerismo sin ruptura. Es importante notar que la palabra Trinidad no se encuentra en las Escrituras, sino que fue empleada por primera vez, ¿verdad?, por Tertuliano, uno de los padres de la Iglesia en sus primeros siglos, para describir lo que la Biblia enseña acerca de la naturaleza triuna de Dios. Entonces,
podemos leer en Mateo 28:19, se encuentra la declaración usada en cada bautismo cristiano como mandó el Señor mismo. Esta declaración es un maravilloso ejemplo de la unidad y la Trinidad de Dios. Entonces sabemos eso, el conocimiento que debemos tener el día de hoy acerca de Dios. Yo sé que muchos lo tienen, ¿verdad? Pero para aquellos que están tal vez escuchando, y es que Dios es uno, y también, ¿verdad?, que Él es uno en tres personas en uno. El Señor Jesús nos mandó a bautizar ¿en qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este caso, obviamente, la autoridad al varón. Observa que nombre es singular y sin embargo es atribuido a tres personas diferentes. El versículo no dice en los nombres, sino en el nombre. Ahí está, en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, uno solo, ¿verdad? Sino que Él es el único nombre de ellos, porque los tres son uno. Entonces, la perspectiva trinitaria de Dios que descubrimos en Mateo 28:19 se ve a lo largo de toda la escritura. Por ejemplo, en 2 Corintios 13:14 vemos esta frase: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Ahí vemos a las tres personas. La estructura literaria mencionada denota una igualdad absoluta de los tres por igual. Es notable que el Hijo es mencionado antes que el Padre. Sería blasfemo mencionar al Hijo y al Espíritu en la misma frase con Dios, el Padre, si no fueran iguales a Él. El orden, ¿verdad? No es que, porque está primero la gracia del Señor Jesucristo, Él es mayor y Dios está en medio y el Espíritu Santo está al último. No es un orden jerárquico aquí, es solamente está mencionando, ¿verdad?, la gracia, pero sabemos que los tres son uno, sean con todos ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola esencia divina y moran en perfecta igualdad y unidad, pero a la vez son tres personas distintas y no simplemente una sola persona que se revela de tres maneras diferentes. Esta verdad es afirmada claramente en los siguientes versículos. Por ejemplo, en Marcos 1:9-11 dice: el Hijo es bautizado, en el versículo 9, ¿verdad? El Espíritu Santo desciende, ¿verdad?, en forma, imagen de una paloma. Y el Padre habla, desde el cielo. Ahí vemos, ¿verdad?, la Trinidad, el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre. Entonces vemos en Juan 14:16-17 también vemos el Hijo ora al Padre, el Padre da el Consolador o el Espíritu Santo y el Espíritu mora en el creyente y está en el creyente, está en cada uno de nosotros. Entonces, en estos sencillos textos de la Escritura está claro que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas. El Hijo siendo bautizado, el Espíritu Santo descendiendo, el Padre hablando desde el cielo, el Hijo orando al Padre, el Padre enviando el Consolador que es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros. Dios no es tres seres independientes o tres dioses diferentes. No vamos a adorar solamente a Jesús, como hay muchas, ¿verdad?, hoy que han salido que dicen solo Jesús, ¿verdad? Solo Jesús. Entonces, aquí nos podemos notar en estos textos que tampoco es una sola persona que se pone tres máscaras diferentes o que simplemente se revela de tres formas diferentes. El Dios de la Escritura existe en tres personas distintas, pero igual quienes son uno solo en naturaleza o esencia divina y moran en perfecta igualdad y unidad hacia cada uno de nosotros. Es lo que nosotros debemos saber
hoy, ¿verdad? Acerca del conocimiento de Dios vivo. Ya sabemos que Dios es único, pero también que es un Dios que se revela en tres personas, aunque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales y existen en perfecta unidad, con frecuencia llevan a cabo diferentes funciones y se manifiesta de diferentes maneras. Entonces, por ejemplo, vamos a ver en Juan 1:18, dice, el Padre es el Dios invisible que ningún hombre ha visto. El Padre es el hombre invisible. ¿Has visto a Dios? No, ¿verdad? ¿Hemos visto aún a Cristo Jesús? No. A vistas no, pero podemos conocerlo y saber de Él por medio de su palabra. En Juan 1:1 al 14, el Hijo es Dios hecho carne y la revelación perfecta del Padre. Dice en Juan 1:14, ¿verdad? Y vimos su gloria como del Padre, del unigénito, lleno de gracia y de verdad. El Espíritu Santo es Dios viviendo en el cristiano en Juan 8:9, Juan 14:16, 17 y Juan 23. Entonces, estos ejemplos en la Biblia nos muestran, ¿verdad? Que son tres personas, ¿verdad? Tres personas en una. Y eso es verdad que nosotros debemos. Dios es uno solo, no hay tres dioses diferentes en la Trinidad. Dios es tres, hay un solo Dios que existen tres personas. Las Escrituras afirman claramente estas dos verdades importantes. Dios es uno y solo, y Dios es tres. Cuando no podemos comprender plenamente cómo puede ser esto, debemos creer y enseñar ambas verdades con igual convicción, ¿verdad? Sería una herejía, una falsa doctrina, ¿verdad? Que tiene lugar si afirmamos una verdad y negamos la otra, o cuando enfatizamos una verdad más que la otra. Debemos sostener toda la verdad por igual y evitar todos los extremos, ¿verdad? Entonces es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, que las tres personas de la Trinidad son perfectamente iguales. El Hijo no es menos que el Padre y el Espíritu no es menos que el Hijo. Todos tres son, ¿verdad?, por iguales. Las tres personas de la Trinidad pueden manifestarse de diferentes maneras y pueden llevar a cabo diferentes funciones. Ningún hombre ha visto al Padre, el Hijo se hizo carne y habitó entre los hombres, y el Espíritu mora en cada creyente. Estas son las verdades, hermanas, acerca de la Trinidad. Entonces, estamos llevando un orden, ¿verdad?, acerca del conocimiento, crecimiento. Ok, ahora tengo el conocimiento, tengo el crecimiento. ¿Qué más tengo que hacer? Ahora tengo que aprender qué verdades, ¿verdad? Incluyen en este conocimiento. Y una de esas verdades que muchos hoy por hoy están negando y están diciendo, no, Dios de Jesucristo está por debajo de Dios, ¿verdad? Jesucristo no es igual que Dios, el Padre es mayor, Jesús solo, o un Dios trinitario. Estábamos con mi esposo visitando una familia y estaban allí con Biblia en mano, todo, y nosotros, qué raro, parecen testigos de Jehová, pero no eran testigos de Jehová, y era verdad, solo Dios es madre, esta Dios es madre, y decía, mira, ve aquí dice que Dios es la madre de Israel, y solamente decía en ese versículo, Dios es madre, Dios es madre, y mi esposo decía, pero a ver, explícame más. Obviamente no porque quería saber, sino porque él quería ver en este caso qué era la enseñanza de ellos. Entonces es lo que el mundo hoy está errado, es lo que el mundo está en sus pensamientos, pero la Biblia es clara. Hemos leído, ¿verdad?, diferentes versículos que nos muestran a las tres personas en uno, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y es la verdad que nosotros debemos compartir en este caso hacia lo demás. Es el conocimiento que debemos compartir, ¿verdad? No debemos ir a tanta profundidad. Solamente con estos versículos de referencia podemos nosotros decir, mira, aquí está
en el bautismo de Cristo Jesús. Aquí está el Hijo siendo bautizado, el Espíritu Santo descendiendo y el Padre hablando desde los cielos. Un claro ejemplo de la Trinidad, ¿verdad? Y sabemos que hay muchos más ejemplos como los hemos visto, pero es el que hoy hemos aprendido, hermanos. Entonces, estas verdades son las que nosotros debemos compartir y también saberlas para que cuando alguien venga no caigamos, como dice la palabra, en el error, en creer o en muchas veces poner en duda cuando no hay convicciones firmes, no hay convicciones verdaderas, no hay convicciones de convencimiento de lo que yo creo y en este caso en su palabra, y que yo lo creo y que nadie va a cambiar lo que yo creo, porque como dijo Pablo, ya lo vimos en esta semana, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, ¿verdad? Entonces, ese es convencimiento, hermana. Nadie lo puede poner en duda, nadie puede venir con una idea nueva y yo como nos dice, ¿verdad? La Biblia, la Escritura, como un neófito, dudar y así, entonces dejo la doctrina y me desvío para acá porque creo yo que acá me están diciendo la verdad y a veces son entre comillas, verdades que se ajustan a ti, a tus pensamientos, a tus ideas. Entonces, yo tengo una idea así y me conviene la idea nueva que me están diciendo, ¿verdad? Entonces voy tras ella, pero jamás voy a qué, a lo que hemos estado en nuestro tema en esta semana, al conocimiento de las Escrituras, al conocimiento de la palabra de Dios. Y como dice, son, ¿verdad? Son guiados, ¿verdad? Hacia el error. Pero nosotros que profundizamos en las Escrituras y que aprendemos la palabra de Dios, sabemos esta verdad. Dios es uno, ¿verdad? Y tres al mismo tiempo. ¿Cómo es esto? Como lo hemos explicado, ¿verdad? Entonces, hermana, ese es el conocimiento que Dios quiere que nosotros tengamos. Este es el primero, luego vamos a ver otros, ¿verdad? Conocimientos acerca de Él. Sabemos que Él es un Dios de amor, un Dios fiel, bondadoso, ¿verdad? En sus atributos de omnisciencia, omnipresencia, ¿verdad? Entonces podemos entender más a profundidad lo que Él es para cada uno de nosotros, hermanas. Entonces recordemos el versículo, memoricémoslo y que eso es lo que Él quiere para cada uno de nosotros, que nos alabemos, que nos gloriemos, no en nuestros pensamientos, en nuestras fuerzas, sino en entenderle y conocerle, que Él es Dios, a la manera de Él, a la luz de las Escrituras, a la luz de su verdad, hermanos. Gracias y que Dios las bendiga a cada una de ustedes.